vamos a obtener el mismo valor. Entonces vamos a empezar. Les voy a hacer un grafiquito para recordar qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, tenemos un objeto a una cierta altura, ¿sí? Con respecto a un resorte. Entonces, de ahí, ¿qué pasa? Llega al resorte, este resorte se va a comprimir igual a una cierta altura que les indica ahí, que el 1 es de 2,3 metros y se contrae 3 centímetros del resorte, que sería esta altura de acá. Entonces, por lo tanto, la distancia que va a recorrer el objeto va a ser de 2,33 metros en total, ¿sí? Es decir, al sumar toda la, toda la trayectoria del objeto, ¿sí? Eso ya les había indicado en la anterior clase, entonces lo revisamos nada más ahí. Ahora vamos a ocupar lo que les decía, la ecuación trabajo-energía. Sí, la ecuación trabajo-energía. Vamos a analizar esta parte tomando en cuenta dos puntos de referencia, ¿sí? ¿Cuáles van a ser estos dos puntos de referencia? Nos vamos a tomar estos dos puntos de referencia como el punto más alto y el punto más bajo. Sí, el punto más alto y el punto más bajo. El de acá como punto 1 y el de acá como punto 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerden que como definición teníamos que el trabajo es igual a menos la variación de la energía. Bueno, en este caso energía cinética. El trabajo para llegar del 1 al 2. Entonces, tendríamos los respectivos cálculos, ¿no? Tendríamos que ir reemplazando. ¿Qué trabajo tendríamos para la primera parte? Recuerden que trabajo va a ser fuerza por distancia. ¿Qué única fuerza se está aplicando en ¿cómo es esto? ¿Qué única, perdón, dame un segundo. ¿Qué única fuerza, se aplicaría en el cuerpo al caer? Si no tenemos La gravedad. perfecto, la fuerza de la gravedad. Entonces, vamos a aplicar el peso precisamente, ¿no? Bueno, más precisamente, si hablamos de fuerza sería el peso. Si hablamos de aceleración sería la gravedad. Pero bueno, tienen la idea claramente. Entonces, vamos a aplicarle el peso. ¿Cómo calcularía el peso de este cuerpo? Sería masa por gravedad. De una vez les pongo. Masa por gravedad. Y si queremos trabajo, el trabajo va a ser, como ya bien saben, fuerza por distancia. Entonces ya tenemos la fuerza y la distancia va a ser todo lo que recorre el objeto, ¿no? Que serían los 2,33 metros. Entonces tendríamos acá 2,33 metros. Y por el otro lado, menos la variación de la energía cinética, ¿sí? Perdón, aquí corrijamos una cosa, no es se me pasó. Solo es la variación de la energía, ¿sí? La variación de la energía. Es decir, lo que tengamos en el un punto menos lo que tengamos en el otro punto. Sí, para el punto 2 solo eh, tenemos energía como esto, elástica, potencial elástica, y tenemos energía cinética también. En el punto uno no tenemos, no tenemos energía tomando en cuenta al movimiento, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente eso. Como les decía, vamos a aplicar esa parte. Sería, eh, vamos a ponerle acá el menos un medio de K por X al cuadrado, que sería lo que corresponde a la energía potencial elástica, y lo que correspondería a la energía cinética, que sería un medio, sería de la masa por la velocidad al cuadrado, que es lo que de hecho estaríamos buscando. ¿Sí? Ahora tomemos en cuenta un detalle acá. Punto 1 menos punto 2. Sí, en el punto 2 tenemos esto y en el punto 1 esto, entonces esto sería con menos. Ya nada más nos quedaría reemplazar datos y despejar para resolver esta parte. Bien, el gráfico les voy a borrar para ahorrar un poco de espacio, esto ya lo tienen en sus cuadernos. Entonces, vamos a ir reemplazando los datos. ¿Ok? Vamos a reemplazar los datos.
tenemos la masa que era de 3 kilogramos, la gravedad que es de 9,8, todo esto multiplicado por 2,33. De ahí tendríamos, de una vez voy a operar los signos, ¿sí? De una vez opero esos signos. Me va a quedar acá menos un medio de k por x al cuadrado, que va a ser un medio de k, que sería 2 kilogramos fuerza. Eso ya lo habíamos transformado. Me parece que eran 1960 newtons sobre metro por 0,03 al cuadrado, que sería la deformación. Y esto de una vez pongámosle, sería más un medio, ¿sí? Más un medio de la masa, que sería 3 kilogramos, así 3 kilogramos por la velocidad al cuadrado, que es lo que estaríamos buscando, ¿sí? De ahí vamos a tomar en cuenta, quiero que tomemos en cuenta un pequeñito detalle acá. A ver, de 1 a 2. Si lo tomo como lo estoy haciendo acá, en la finales de esa, ya. Ok. Entonces, esta debería estar con signo positivo. Vamos a tomar en cuenta una cuestión acá. Les estoy tomando al revés de la distancia, entonces vamos a cambiar los signos nada más. Se toma en cuenta al revés de eso. Solamente eso, cambiamos los signos. Alex, todo Dígame. esto es de la parte B. Sí, todo esto es de la parte B. Y de ahí, nada más nos queda por resolver esto, solo simplemente encontrar los valores respectivos de cada uno de estos productos, ¿sí? Entonces nos quedaría, al multiplicar estos tres valores de 3, 9,8 y 2,33, nos va a dar 65,6. Estos serían joules. Esta parte de aquí que estaría sumando va a pasar a restar. Tendríamos un medio por 1960 y por 0,03 al cuadrado, que nos va a dar como respuesta eso 0,88 joules. De una vez le mando a restar. Sí, y esta parte de acá que ya tenía como resuelto acá, vamos a tener que sería 3 medios, que sería 1,5 de la velocidad al cuadrado. Al resolver todo esto, vamos a llegar al valor de que la velocidad es 6,6 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, llegamos a la misma respuesta que teníamos anteriormente, ¿sí? Ocupando otra ecuación. ¿Sí? Entonces, esto en cuanto a lo que tienen en el en el segundo ejercicio que estábamos viendo de esta parte. ¿Sí? Vamos a continuar. ¿Okay? Esta parte tendrían para completar ahí. Vamos a ver lo que sigue en el siguiente ejercicio. Sí, vamos a continuar. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Aquí les planteo otro ejercicio. Aquí les dice, un cuerpo de 1 kilogramo se desliza por la pista de la figura. Ya les hago el gráfico. ¿Sí? Si la velocidad en el punto B es 2,5 metros por segundo, calcular la energía potencial gravitatoria en A, en B, de energía cinética en A y energía cinética en B. Entonces ya les voy a hacer el gráfico para explicarles esta parte. Entonces el gráfico va a ser de esta forma. Tienen una rampa circular con el punto A en la parte superior, el punto B en la parte inferior, y tenemos que un cuerpo va a moverse a través de esa plataforma, como les estaba indicando ahí. Esta plataforma va a tener un radio de 80 centímetros. ¿Sí? Y además nos indica que la velocidad inicial va a ser de cero, es decir, que es parte del reposo ese objeto. ¿Sí? También tenemos el dato de la velocidad en B, que es de 2,5, que les da ahí, metros por segundo, igual acá. La masa que nos dice que es de 1 kilogramo. Y calcularíamos cada una de esas partes. Obviamente aquí, ¿cuál va a ser nuestro nivel de referencia? Como les decía, el nivel de referencia
se lo va a tomar como el nivel más bajo de su trayectoria, por lo general. Aunque ustedes pueden ocupar otros niveles de referencia, pero lo más práctico es hacerlo de esa manera. Ahora vamos a ir calculando cada una de las partes. ¿Sí? Primero, la energía potencial gravitatoria en A. Bastante simple. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Energía potencial gravitatoria en A. Esto va a ser masa por gravedad y por altura. Nada más. Entonces tendríamos energía potencial gravitatoria en A. Va a ser la masa de 1 por la gravedad de 9.8 y por la altura de 80 centímetros, que transformándolo a metros sería 0,8 metros. Al resolver esto, ¿cómo nos quedaría? 1 por 9,8 y por 0.8, que les da 7.48. 7.48 joules. Eso tendríamos energía potencial gravitatoria en A. ¿Sí? Como ven, está simplemente ahí directamente relacionado a la altura del objeto, que son los 80 centímetros, nada más. Sí, bastante igual, como les digo, bastante sencilla esa parte. Solo es aplicación de una fórmula. Vamos a ver el literal B. El literal B es mucho Espérame, más profe, simple. espérame, no borrará. El literal B es mucho más simple, de hecho. Profe, esto va a subir a YouTube. Sí. Ya. Entonces, para el literal B, tenemos que la energía potencial gravitatoria en B va a ser la misma fórmula, ¿no? Tomar en cuenta aquí un aspecto. Si le tomamos como nivel de referencia el punto B, eso quiere decir que la altura en B, ¿cuánto sería? 0, simplemente no hay una altura ahí. Por lo tanto, la energía potencial gravitatoria en este punto debe ser ¿cuánto? 0 joules. Entonces ya tienen resuelto esa parte. Si no tienen una altura, pues la energía potencial gravitatoria va a ser 0. Eso ya les había indicado varias veces. Ahora, con respecto a la otra parte, lo que sería el literal C, de la misma manera, bastante sencillo. Para el literal C tiene energía cinética en A. Si el objeto está en reposo o aún no tiene velocidad, ¿qué implica para la energía cinética? Que es 0. Sería un medio de la masa por la gravedad, perdón, por la velocidad al cuadrado. Si la velocidad es 0, todo esto se hace 0. Entonces, tienen que 0 joules también la energía cinética en el punto A, debido a que el cuerpo o que el objeto está en reposo todavía. ¿Sí? Hasta ahí, como ven, bastante sencillo todo esto. Aplicación de las fórmulas, nada más. Sí, solamente aplicación de fórmulas. Y de ahí tendríamos lo demás, ¿no? Lo que nos faltaría para el literal D, que es algo muy parecido. ¿Ya tienen hasta ahí para continuar? Sí. Ya. Entonces, vamos a continuar con el literal D. Vamos a ver en el literal D. El literal D nos pide energía cinética en el punto B. Igual, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, en este caso la velocidad de B. Sería un medio de la masa, que es 1 por la velocidad de 2,5 elevado al cuadrado. Entonces tenemos, al resolver eso, tenemos un resultado de 3,13 joules. Y ya tenemos prácticamente todo. Ahora nos pide para el literal E el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento que actúa sobre el cuerpo. ¿Sí? Ya tenemos que por definición el trabajo es igual a la variación de la energía cinética, de la energía mecánica, perdón. Ahora, quiero que me indiquen una cosa. ¿Por qué para el trabajo de para la fuerza de rozamiento no le pongo menos? Quiero que alguien me explique por qué no le pongo menos ahí. Si alguien lo entiende ahí, ¿por qué no le pongo menos si normalmente les había dicho que la fórmula es con menos? ¿Por qué no le pongo menos ahí?
¿Quién entendería? ¿Quién entiende esa parte? ¿Por qué no va un menos ahí? No sería porque se regresaría. No se va a regresar, el objeto solamente cae. No tenemos, Porque en el va tramo que está ahí, no. Dime, ¿por qué? porque va con relación al movimiento, o sea, al mismo sentido. De hecho, por lo opuesto, Ah, porque estamos hablando de la fuerza de rozamiento, entonces la fuerza de rozamiento siempre va a estar opuesta al movimiento. y Y el si movimiento ustedes está se dan cayendo. cuenta que el movimiento en este caso es un movimiento acelerado. Entonces, si yo tengo un movimiento acelerado, la fuerza de rozamiento siempre, bueno, independientemente si es acelerado o desacelerado, la fuerza de rozamiento siempre va a estar en contra del movimiento. Por lo tanto, para el caso del trabajo que realiza la fuerza de rozamiento, la variación de la energía mecánica va a ser positiva. ¿Sí? Nada más para este caso. Para los otros casos se mantiene como les había indicado, como menos la variación. Solo para la fuerza de rozamiento, es decir, para una fuerza que serían de las fuerzas tipo no conservativas, que ya les indiqué eso en una clase anterior. Ya, entonces simplemente la fórmula va a ser la misma, lo único que va a cambiar aquí es el signo nada más, pero el proceso es el mismo, ¿no? El trabajo que se va a realizar acá va a ser igual a la energía mecánica en el punto B, que es el final, menos la energía mecánica en el punto A, que es el inicial. Y ahí tendríamos que ir reemplazando qué energías tenemos en cada uno de los puntos, o en su defecto ponerlas todas y les ponemos cero a las que no existen. Vamos a hacer eso mejor. Entonces, recuerden que la energía mecánica era la suma entre la energía cinética y las potenciales. Sí, es decir, la gravitatoria y la elástica, en el caso que existieran las tres. Ahora, si usamos esto, entonces aplicaríamos lo que les estoy diciendo, ¿no? Sería energía cinética en B, más energía potencial elástica en B, más energía potencial gravitatoria en B. ¿Sí? Todo esto para la primera parte. Y sería menos energía cinética en A, más energía potencial elástica en A, y más energía potencial gravitatoria en A. ¿Sí? Tomen en cuenta que les pongo entre paréntesis y ese menos va a afectar a a toda esa suma, ¿no? Va a cambiarle de signo a todo. Y de aquí lo que vamos a ir haciendo es eliminar qué es lo que tenemos y qué es lo que, perdón, le vamos a eliminar qué es lo que no se tiene en cada punto. Por ejemplo, en el punto B, energía cinética sí tenemos, el objeto se llega con una rapidez. Energía potencial elástica no tenemos debido a que no hay resortes. Energía potencial gravitatoria tampoco porque ya está al mismo nivel de referencia que nosotros tenemos. Ahora para el punto A, energía cinética en el punto A no teníamos debido a que el objeto partía del reposo. Energía potencial elástica tampoco tenemos debido a que no hay resortes. Entonces, en resumen, simplemente es lo que tienen ahí. Sería energía cinética en B menos energía potencial gravitatoria en A. Y eso sería el trabajo de la, de la fuerza de rozamiento, ¿no? Debido a la fuerza de rozamiento. Entonces, les voy a continuar acá en la parte superior que les estoy borrando esto de aquí. Y esos datos que les estoy indicando ahí, todos esos datos ya son conocidos, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que la energía cinética en B lo calculamos, era de 3,13 joules. Y la energía potencial gravitatoria en A, igual así mismo lo calculamos, era 7,48. ¿Sí? 7,48 joules. Por lo tanto, el trabajo debido a la fuerza de rozamiento va a ser de menos 4,71 joules. Como ven, nos sale un valor negativo. Eso también comprueba lo que les estaba indicando, que es una fuerza resistiva. Sí, el trabajo debido a una fuerza resistiva. Por eso el signo negativo. ¿Sí? Y ahí están ya todos los literales de este ejercicio. Como ven, es una aplicación de todo lo que ya, las fórmulas que ya estaban. No es en realidad nada complicado. Lo que tenemos que entender claramente es el principio de la conservación de la energía. Nada más.
como les decía, solamente teníamos que hacer eso. Y eso sería todo en este ejercicio. Vamos a ver un ejercicio adicional. Si continuamos, podemos continuar. Sí. Ya, a ver, entonces continuamos. Vamos a ver un ejercicio más. A ver, vamos a ver aquí. En este caso, recuerden que les había indicado en las clases que se manejan lo que son las fuerzas conservativas y las fuerzas no conservativas. Cuando existían pérdidas de energía debido a agentes externos. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de esa parte. Cuando existe una aparentemente pérdida de energía. Sí, como les decía, esta energía se va a transformar en algo. Normalmente se suelen transformar en calor este tipo de energías. Entonces, vamos a ver cómo nos va a quedar este ejercicio. Igual es bastante sencillo, no es complicado. Aquí nos dice, se deja caer un objeto de masa 5 kilogramos desde una altura de 50 metros. Entonces, para empezar, vamos a ver un gráfico. Tiene un objeto, una altura de 50 metros, con una masa de 5 kilogramos. ¿Sí? Al decir se deja caer, eso quiere decir que va a tener una velocidad inicial de 0. Nos dice calcular la velocidad del objeto al llegar al suelo si con el rozamiento del aire ha perdido el 10% de su energía mecánica. Entonces, queremos saber cuál es la velocidad final. Si al caer perdió el 10% de su energía mecánica. Entonces, aquí vamos a tener lo siguiente. Que la energía mecánica, digamos que este es el punto 1 y este es el punto 2. Es diferente a la energía mecánica del punto 2. Como les decía, esto se debe a una pérdida por el rozamiento con el aire, como les está explicando en el enunciado. Esta pérdida es del 10%. Por lo tanto, si yo hago la respectiva comparación, yo podría hacerlo esto en función de porcentajes, ¿no? Les puedo decir que la energía mecánica en el punto 1, o que la energía mecánica en el punto 2 va a equivaler al 90% de la energía mecánica en el punto 1, debido a esos 10% de pérdida de energía. Entonces, esa podría ser una de las formas para transformar esa desigualdad en una igualdad. Entonces, como les decía, puedo decir que esto es el 0.9 de la energía mecánica en el punto 1 va a ser igual a la energía mecánica en el punto 2. Ahí ya podría aplicar una igualdad, tomando en cuenta lo que les estoy diciendo del 10% de pérdida debido al rozamiento con el aire. Obviamente este valor del 10% puede ir variando, pueden dar otros datos. O eso es lo que, por ejemplo, podrían ustedes determinar si es el caso que obtienen el tiempo en la velocidad de llegada. O sea, eso ya va a depender de los datos que tengan. Pero para este caso sería bastante práctico hacerlo de esta manera. ¿Ok? Entonces, vamos a ir identificando qué tipo de energía hay en cada una. Entonces, primero, en el primer punto, solamente voy a tener energía potencial gravitatoria. No tengo nada más. Y en el segundo punto, solamente voy a tener energía cinética. No tengo nada más. Debido a que al decir que se deja caer, parte del reposo. Por lo tanto, energía cinética en el punto 1, 0. No tengo resortes, energía potencial elástica 0 en ambos casos. Y por último, si tomo como nivel de referencia el suelo, eso quiere decir que energía potencial gravitatoria en el suelo va a ser 0. Y solamente tendré energía cinética debido a la rapidez con la que cae el objeto. Entonces, ya les estoy indicando qué energías tengo en cada caso. Y lo que haríamos simplemente es reemplazarlo. Entonces, vamos a hacer esos respectivos reemplazos como les estaba indicando. 0.9 de la energía potencial gravitatoria en el punto 1 y acá simplemente tendría energía cinética en el punto 2. Y por último, reemplazar cada fórmula respectiva, ¿no?
sería 0.9 de la masa por la gravedad y por la altura, y acá 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado. Sí, por la rapidez al cuadrado. De ahí vamos a seguir resolviendo esta parte y reemplazando los datos. Tendríamos 0.9 por la masa, que es 5, por la gravedad, que es 9.8, y por la altura, que es 50. Y esto sería igual a 1/2 de la masa, que es 5, por la rapidez al cuadrado. Si se fijan, podría aquí simplificar las masas, este 5 con este 5 de acá. Y de ahí ya me quedaría un poco más sencillo esto para resolver. Entonces tenemos, al multiplicar, vamos a multiplicar 0.9 por 9.8 y multiplicado por 50, que es la primera parte. Esto nos va a dar un resultado de 441. En el otro lado tenemos ese 1/2 que pasaría a multiplicar. De una vez hagámosle eso. 441 por 2, que nos da 882. De una vez hagamos eso. Sí, 882, que nos da igual a la rapidez al cuadrado. De aquí al obtener la raíz cuadrada del 882, vamos a ver que nos sale 29,7. 29,7 metros por segundo. Sí, entonces, como ven, no es nada complicado, es una aplicación de lo mismo que ya habíamos visto anteriormente, solo que en este caso vamos a ver que la energía mecánica en el punto inicial no es la misma al punto final, debido a que existe pérdidas de energía debido al rozamiento. Como les dije, estas energías o esta pérdida de energía normalmente se transforma en calor, ¿sí? En este caso, debido al rozamiento con el aire, como les indiqué en el ejemplo. No es, como les digo, no es nada complicado esta parte de acá. Estos son los temas más sencillos, de hecho, lo que es energía. Ya, estamos hasta ahí. ¿Podemos continuar? ¿Sí? ¿Podemos continuar? Sí. Ya. Ya, entonces, vamos a ver la siguiente parte. Les tenía preparado un ejercicio, bueno, les tengo preparado un ejercicio más de aplicación de esto. Entonces les voy a mostrar el último ejercicio que les tenía preparado. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a continuar con el último ejercicio que tenía preparado para esta clase. Ya. Para este ejercicio vamos a ver qué nos dice primero. Bueno, nos dice una pelota de 500 gramos. Se deja caer desde una altura de 1,5 metros. Entonces empecemos por ahí. Esto nos dice que es 1,5 metros. Estos son 500 gramos. Nos dice si sabemos que cuando la pelota bota pierde el 15% de su energía mecánica, ¿cuál será la altura que alcanzará la pelota después del primer bote? Entonces, nos está indicando que esta pelota se deja caer y obtiene un bote y va a perder un 15% de su energía. Entonces eso quiere decir que va a llegar a una altura menor. Y esto lo podríamos calcular basándonos en el mismo principio que les indiqué anteriormente, ¿sí? Ahora, esto lo tendríamos que hacer en dos partes. Vamos a tomar 3 puntos a referencia acá. Punto inicial, punto final acá, perdón, segundo punto, y acá punto final. Entonces tendríamos 3 puntos a analizar acá. Aplicando lo que les estoy diciendo, como ya les había indicado en un principio, aquí tendría que la energía mecánica en el punto 1 va a ser diferente a la energía mecánica en el punto 2. Si nos basamos en el mismo principio del anterior caso, al perder un 15% de energía,
Eso quiere decir que solamente nos va a sobrar un 85% de la energía para el segundo caso. Entonces tendríamos que es 0,85 de la energía mecánica en uno va a ser igual a la energía mecánica en 2. ¿Sí? Al aplicar lo que les decía de la pérdida de energía. Ahora aquí nos indica cuál será su altura máxima. Entonces, al indicarles esto de altura máxima, les está dando a entender que no se va a tomar en cuenta pérdidas de energía en el bote. ¿Sí? Profe, ¿no podremos hacer con regla de 3 sacando la altura máxima cuando es 100% y luego digo si 100% está, el 85 cuánto será y ya tengo el resultado? Mm, Precisamente, bueno, vamos a ver si se da. No lo había visto desde ese lado. Pero sabes que no se va a dar, no se debería dar. Bueno, ya te explico el por qué, pero vamos a analizarlo primero acá como normalmente se lo haría, ¿ok? Sí. Entonces, como les digo, vamos a tomar en cuenta eso. Igual, como hicimos en el anterior caso, para el primer punto, energía cinética no hay, solamente tienen energía potencial gravitatoria, entonces lo que vamos a ir haciendo es copiando esa parte. Tendríamos acá energía potencial gravitatoria en el punto 1 y nada más. Para el punto 2 solamente tenemos energía cinética, ¿sí? Y de ahí tomar en cuenta, eh, vamos a tomar en cuenta el otro punto, ¿no? Que la energía mecánica en el punto 2 va a ser igual a la energía mecánica en el punto 3. Y aquí justamente aprovecho para explicar lo que justamente me dijo y van a ver que de hecho sí se va a dar lo que me estaba comentando. Entonces, si yo reemplazo la energía mecánica del punto 2 y del punto 3, entonces en el punto 2 ya vemos que tenemos solamente energía cinética y en el punto 3, al llegar a una altura máxima, la energía cinética va a ser cero porque el objeto se va a detener momentáneamente y solamente tendrían energía potencial gravitatoria en el punto 3. Entonces, ¿qué es lo que yo podría hacer acá? Justamente como nos decía Nicolás, y de hecho se cumple el punto. Yo podría esto reemplazar acá directamente. Por lo tanto, me va a quedar 0,85 de la energía potencial gravitatoria en 1, que es igual a la energía potencial gravitatoria en 3. ¿Sí? Y se aplicaría justamente lo que me dijo, que era el 85% de la altura, nada más. Porque si hacemos el reemplazo respectivo, se van a simplificar las otras magnitudes. De hecho, aquí lo único que me interesaría saber es el porcentaje de pérdida y la altura, porque la masa no va a afectar. Vamos a hacer el reemplazo. Entonces quedaría, Profe, dime, ¿qué pone debajo de energía mecánica 2 igual a energía mecánica 3? energía cinética 2 igual a energía potencial gravitatoria 3. Gracias. Entonces, como les decía, aquí vamos a reemplazar, ¿no? Masa, gravedad, por la altura de 1,5 metros. Les pongo así para poder simplificar rápidamente. Entonces, de ahí tendríamos masa, gravedad por la altura que les estoy mencionando ahí. Simplificando nada más nos va a quedar que la masa se simplifica, la gravedad se simplifica. Y de ahí tendríamos que la altura es como justamente nos indicaba. Y lo que les decía que ya les iba a comentar sobre eso. Que es del 85% de la altura original. Entonces, ¿cuánto es del 85% de 1,5? Vamos a ver, eso es 1,28. Sí, 1,28 metros. Entonces, tomar en cuenta eso, como igual ya les habían dicho, que para estos casos, simplemente para rebotes, si se va perdiendo cierto porcentaje de la energía, ese es el porcentaje de la altura que al fin y al cabo representa de pérdida de altura en el bote, nada más que eso. Ahora, el punto aquí es que les diga máxima, porque si existe una pérdida también en este bote, en el primer bote también existe pérdida,
este valor ya va a ser un poquito diferente y ahí sí tocaría hacerlo como normalmente se lo debe hacer. ¿Sí? Nada más eso. Entonces, esta va a ser su tarea. Tienen que hacer estos 3 ejercicios, me parece que los hicimos, 3 o 4 ejercicios que hicimos acá como tarea, ¿ok? Esa va a ser su tarea. Y ya estaríamos, Profe, y ahí ya acaba el ejercicio este, ¿verdad? ahí acaba este ejercicio, sí. Entonces estaríamos Entonces, solamente le mandamos lo que hicimos. en clase. Sí, exactamente. Ya, listo, listo. Esa es su tarea, ¿sí? Y ya les subo audio, que todavía no les envío la Se tarea. acaba con la altura. Sí, ahí termino. Gracias, profe. Ya, entonces estaríamos viéndonos en otra ¿Podría clase, ¿ok? subirle ya, por favor? Y ahorita termino y ya les subo la tarea. Sí, entonces ya nos vemos en otra ocasión, ¿ok? Hasta luego.